Este es el último capítulo de esta historia, así que como costumbre, link de la página donde saque la historia estará en la descripción. Ahora sigamos con el último capítulo de esta historia de Inuyasha y Sango igual complicado amor igual capítulo 18 lo que hay detrás del horizonte. Inuyasha apenas volvió a ver a la exterminadora, y cuando lo hizo su mirada era grave. Sango, vete por favor, le exigió Inuyasha apenas atreviéndose a verla a la cara. Kikyo y yo tenemos algunos asuntos pendientes. Sango hubiera querido protestar, pero bien, sabía que no serviría de nada, le parecía imposible creer lo que le pedía. ¿Por qué tenía que haber aparecido esa mujer en aquel momento? Sango apenas puso sostenerle la mirada un segundo más, pues al siguiente instante se encontraba corriendo hacia la aldea sin intención de mirar atrás. No me importa, pensó Sango alejándose de aquel lugar caminando presurosa, no me importa, se dijo nuevamente para después echar a correr alejándose de aquel claro no me importa, no me importa, no me importa. Las palabras que él le había dicho la hirieron por dentro, y aunque lo deseaba negar con todas sus fuerzas, sabía que le importaba y mucho. No me importa. Gritó histéricamente y toda una bandada de aves que se ocultaban en las ramas de los árboles que la rodeaban salieron volando hacia el cielo, asustados por aquel ruido. La exterminadora echó a correr entre los árboles del bosque como siguiendo un sendero inexistente que la guiaba hacia la aldea. Los animales que se hallaban en el bosque se alejaban asustados de aquella figura que se movía con rapidez y luego miraban interrogantes por si el peligro había pasado. Sango corría tan rápido como le era posible y es que, al igual que le ocurriera al perseguir a Miroku, la yukata le impedía mover las piernas libremente, hacía su mayor esfuerzo por alejarse del claro donde se encontraba el pozo, de la sacerdotisa Kikyo y de Inuyasha. Corría para alejar la aflicción y la tristeza. Ya adentrada en el bosque le era más difícil moverse, evadía los árboles y arbustos con violencia, como sus deseara hacerse daño, recibiendo rasguños en todo el cuerpo y rasgando ligeramente su ropa. Sus mejillas ardían y, aunque trataba de contener el llanto, sus lágrimas las empapaban rodando por ellas sin poder detenerse. Esa maldita sacerdotisa. ¿Por qué tenía que haber aparecido en ese momento? Y es que por más que le doliera, bien sabía lo mucho que ella significaba para Inuyasha. Después de todo, solo al verla le había dicho que se marchara, le había sido tan fácil suplantar su compañía por la de ella aun cuando él sabía que ella se sentía tonta por no querer luchar contra aquel sentimiento que desde el principio había sabido indebido, y que sin embargo se había arraigado tan profundamente en su ser que le era imposible atentar contra él, más seguía preguntarse por qué él. ¿Por qué se había enamorado de quien menos debía? Él, quien ya tenía suficientes problemas del corazón como para lidiar con otro más. Empezaba a creer que debía odiarse por no haberse alejado de él, cuando comenzó a darse cuenta de que estaba sintiendo algo que no debía sentir, algo que no solo causaría daños a personas que quería, como a Ome e incluso Miroku, sino que también la dañaría a ella. Estaba tan abatida que ni siquiera veía claros sus pensamientos, todos se revolvían en su cabeza conexos por un enorme sentimiento de desconsuelo. Pero se consideraba merecedora de aquel dolor, pues estúpidamente había creído, aunque solo fuera por aquellos momentos en que él la rodeara con sus brazos, que existía la esperanza de estar a su lado. Kono había podido asegurarle que permanecería a su lado si esa decisión jamás le había pertenecido realmente. Incluso había creído que las palabras que pronunciara tenían algún valor para él, realmente había llegado a creerlo, pero la decepción era dura y lo era aún más aceptarlo. Acababa de comprobarlo en su mirada, cuando le exigió que se marchara, pues ella no tenía nada que ver con el asunto que tenía que tratar con Kikyo. Y aún así, quería tenerlo, quería poder opinar, quería imaginar que el amor que sentía le daba algún derecho sobre Inuyasha, pero no era así y eso dolía. Qué ridículas lucían sus esperanzadoras expectativas expuestas a la luz de la realidad, tan ingenuas e irreales como se sentía ella misma. A cada paso que daba en aquella carrera en la que luchaba consigo misma, dejaba salir todo lo que le oprimía en el corazón. Quería deshacerse de todo el dolor a base de lágrimas y esperaba que cuando éstas se secaran en sus mejillas, también se secaran en su corazón, mas sabía que era imposible, pues sabía que el dolor que ahora sentía indicaba que aquello que esperaba olvidar seguía vivo, y que, mientras más doliera, más presente estaba. Sinceramente no quería olvidarlo, mas sabía que debía hacerlo. Mientras sus fuerzas se agotaban, sus piernas se debilitaban perdiendo agilidad, haciendo evidente que el cansancio empezaba a hacer mella en su cuerpo, propiciando así que también sus pensamientos se volvieran borrosos y cada vez menos claros.
Y a pesar de ello seguía avanzando a la vez que sus lágrimas no cesaban de escurrir por su rostro, y cuando su cuerpo ya no pudo más, no tuvo otro remedio que empezar a detenerse alargando cada vez menos las piernas hasta formar pequeños pasos. Estaba a punto de caer de rodillas cuando, entre los ya escasos árboles, pudo divisar la cabaña de la anciana Kaede. No podía rendirse ante el cansancio, debía llegar, tenía que alejarse de lo que le ocasionaba tanta tristeza. Esperó a retomar un poco el aliento apoyada en un árbol e inmediatamente después continuó caminando, aunque ahora le costara mucho más trabajo subir aquella pequeña cuesta. En cuanto cruzó el umbral de la puerta vio a su pequeña Kirara esperándola, que al verla se acercó a ella de inmediato y acarició su tobillo en un gesto consolador. La exterminadora cayó de rodillas ante esa tierna muestra de lealtad y tomando a su fiel compañera en brazos continuó llorando al tiempo que trataba de recuperar el aliento. Aquello, Sango lo interpretó como si Kirara siempre hubiera sabido que aparecería por aquella puerta hecha un mar de lágrimas, era casi un sabía que esto pasaría y de haber podido hablar un te lo dije, y es que aquello no podía haber salido bien ni en sueños había anhelado algo imposible, y ahora sufría por las consecuencias. Acababa de enjugarse las lágrimas cuando la anciana Kaede entró en la pequeña y única habitación. Sango, ¿eres tú?, dijo aparentemente sorprendida de verla. Pensé que ya te habrías ido y por eso no traje la comida que les prometí en cuanto llegaron. ¿Por qué tendría que haberme ido?, preguntó casi por inercia, en un intento de que la anciana no notara sus ojos húmedos aún. Oh, bueno, como Aome partió pensé que solo Inuyasha se quedaría y como el monje Miroku ya ha partido pensé que tal vez lo habrías seguido, pero por lo visto tú y él no, la cortó Sango, yo y él no. Ah, ya, veo. Exclamó como quien se entera de un asunto lamentable y le palmeó la espalda, comprensiva, creyendo interpretar correctamente los indicios de llanto en la cara de Sango, quien al parecer no había podido ocultarlos tan bien como hubiera querido. Lo siento por ti, querida. Qué pena, Aome también tuvo que pasar por algo similar. Parece ser que hoy no ha sido un día de suerte para el amor. Sango no se sintió con fuerzas para sacar a Kaede de su error y pensó que quizás, el que pensara eso, sería lo mejor. Aunque, en algo concordaba con ella, y es que aquel día parecía poder inaugurarse como el día de llorar por Inuyasha. Volvió a tallarse los ojos, esta vez solo para asegurarse de que no salieran más lágrimas de ellos y miró a la anciana de soslayo. Qué mal, debes estar muriendo de hambre, ¿cierto? Y debió interpretar el silencio de Sango como afirmativo, pues agregó, te traeré algo, espera aquí. Apenas la anciana Kaede salió de la cabaña, dejando nuevamente a la exterminadora sola, esta se levantó. Ya no tenía nada que hacer allí. Partiría como Aome y Miroku habían hecho. Pensó que después de todo nunca había imaginado una despedida alegre, e incluso creía que la anciana sacerdotisa había tenido razón para sorprenderse cuando vio que aún no se había marchado, pues al final de cuentas, ya no tenía nada que la retuviera allí. De hecho, estaba casi segura que la única razón que tenía para permanecer en aquella aldea, se encontraba en el bosque feliz y contento con su querido primer amor, por lo que ella no tenía cabida en el juego y el quedarse en aquel lugar solo haría más agudo su triste sentir. Ya no había nada por lo que luchar ni nada que anhelar, trataría de buscar un nuevo futuro, sin importar que éste se encontrara alejado de la felicidad o de quien para ella era la felicidad. Tomó los dos grandes trozos de Hiraikotsu que se encontraban recargados sobre la pared y cargándolos trabajosamente salió de la cabaña. La pequeña Kirara la siguió. Caminó con paso decidido, aunque con lentitud, apreciando por última vez la vista de aquella pequeña aldea, pues ella, contrario a Miroku, había decidido no evitar el pequeño poblado para llegar al camino que guiaba a las afueras de la aldea. Observó por última vez a las personas que caminaban por su lado, quienes enfrentaban un día más siguiendo una rutina establecida con la que día a día formaban una vida. Ella pensaba en que esa no parecía una vida del todo mala y le pasó por la cabeza la idea de que le gustaría llevar una vida como esa algún día, o cuando menos eso pensaba antes de que su ensoñación fuera interrumpida al ver entre dos cabañas a Shippo, quien jugaba con dos niños de la aldea. Sango lo observó por un instante, parecía bastante contento. El pequeño zorrito parecía el único capaz de adaptarse a la separación del grupo, olvidando con esa rápida crueldad propia en los infantes. Sango hubiera querido despedirse de él, más creyó que lo mejor sería no hacerlo, ya que le hubiera sido muy difícil separarse de él si lloraba como lo había hecho con Aome. Tal vez cuando creciera un poco más ya no recordaría las aventuras por las que habían pasado y con el paso del tiempo terminaría por olvidar los nombres de sus compañeros.
Ella en cambio, estaba segura de no poder deshacerse de ningún detalle de las aventuras que había tenido que pasar al lado de sus amigos. Caminando cuesta abajo, Sango volteó hacia atrás, quizás esperaba volver a divisar al zorrito entre las casas, o quizás guardaba en secreto la vaga y casi subconsciente esperanza de que Inuyasha apareciera de la nada y fuera tras ella antes de que lograra pisar el suelo terroso del camino que habían seguido para llegar hasta allí, que le pidiera que se quedara a su lado como ella misma se lo había dicho. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando llegó al lugar en el que había charlado con el monje Miroku, no hubo una mano que la tomara de improviso ni un grito que la hiciera detenerse, así que desilusionada, y luego de mirar atrás por última vez, la exterminadora Sango siguió andando por el camino con su fiel amiguita Kirara, esperando hallar algo nuevo tras el horizonte, aquel sitio misterioso en el que el sol suele esconderse para no ver el rostro de la luna. El cielo empezaba a despejarse y el sol, atenuado por las nubes y el paso de las horas, golpeaba suavemente las superficies, descubiertas por las ramas de los árboles, entre ellas un pequeño claro en cuyo centro se encontraba un pozo que solía servir de depósito de huesos de antiguos monstruos. En ese mismo claro había una sacerdotisa que miraba de frente a un mitad bestia, ambos en silencio, pues esperaban que el sonido de las pisadas de cierta exterminadora, quien acababa de salir corriendo del lugar, se extinguiera. Menos mal que ya se ha ido, dijo Kikyo cuando el sonido de pasos terminara por perderse entre los árboles, como si hablara de un invitado inoportuno. Inuyasha la miró sin decir nada. Sé lo que debes estar pensando, Inuyasha, aseguró la sacerdotisa con tono lastimero. Sin embargo, Inuyasha estaba seguro de que no era así, pues lo que le rondaba por la cabeza era algo de lo que Kikyo no tenía ni idea. Seguramente te preguntarás, continuó, ¿qué he venido a hacer aquí, y qué es lo que te exigiré esta vez? No, Kikyo, yo no, tranquilo, dijo la sacerdotisa, acercándose a él y acariciando su rostro con sus manos carentes de calidez, solo quiero charlar. Inuyasha no apartó aquellas suaves y frías manos de su rostro, sino que permaneció inmóvil aspirando ese aroma impregnado de nostalgia. Parece extraño, ¿cierto? Comenzó nuevamente Kikyo con una ligera sonrisa y rodeando con sus brazos el cuello de Inuyasha. Es extraño estar así de cerca, frente a frente sin ninguna barrera que nos distancie. ¿Te refieres a Naraku?, dijo Inuyasha tomando una de las manos de Kikyo entre las suyas, buscando en ellas aunque solo fuera un poco de calor, a pesar de que bien sabía que era en vano. La barrera de la que hablo no es Naraku, Inuyasha, dijo acercándose más a él. Es Aome. Inuyasha volteó de forma instintiva hacia el pozo por el que Aome cruzara momentos antes. Tú, empezó Inuyasha incrédulo, apartándose un poco de Kikyo, habías estado observando desde el principio. No necesito espiar para percibir cómo mi propio poder espiritual se esfuma de esta época, aclaró la sacerdotisa, aunque confieso, vine tan pronto como percibí que desaparecía Kikyo. Trató de recuperar la distancia que había perdido, pero Inuyasha no se lo permitió. ¿Qué te sucede?, preguntó a Inuyasha, quien se había soltado por completo de ella. La sacerdotisa hizo un nuevo intento de acercarse, pero Inuyasha le retiró la mirada, no sabía qué decir. Está bien, te entiendo, dijo Kikyo bajando la mirada por un instante, para después buscar nuevamente los ojos del mitad bestia. Comprendo que te duela, nadie podría comprender lo que sientes en este momento más que yo. Pues también he sentido ese dolor, pero Inuyasha, no puedes permanecer atado a algo que no debió suceder. Inuyasha hizo una mueca de malestar. ¿Tú no comprendes, Kikyo?, dijo dándole la espalda por un momento, y viendo en la dirección en que Sango había corrido. Claro que entiendo, le contradijo Kikyo. Sé que ahora no parece fácil, pero también sé que juntos podremos permitirnos encontrar el futuro que nos fue arrebatado. Por favor, Inuyasha, no te aferres a algo que no es posible. Al escuchar estas palabras, Inuyasha no pudo evitar el deseo de ver los ojos de aquella mujer que tanto amara, quien ahora le pedía continuar donde se habían quedado. Apenas miró dentro de aquellos ojos y descubrió que en ellos existía un desesperado anhelo, y aún así, sus pupilas no brillaban. La tristeza invadió el corazón de Inuyasha, porque comprendió que debía de sentirse terriblemente sola, por lo que, impulsado por un cariño que emanaba de lo más profundo de su alma, se acercó a su rostro y lo acarició con ternura. Aquella mujer que aparentaba ser fría de sentimientos era realmente frágil y necesitaba a alguien que cuidara de su corazón. No obstante, en esta ocasión no pudo identificar esa soledad en su propio interior. La poderosa sacerdotisa Kikyo no parecía tan fuerte ahora, pues necesitaba alguien a su lado para disminuir aquel vacío que inundaba su ser.
Fue entonces que comprendió que ese alguien no podía ser él, porque ella necesitaba a alguien que se sintiera tan vacío como ella, y él ya había olvidado que era la soledad. Lo había hecho en el momento en el que una exterminadora le mostrara su corazón y vaciara su contenido en un único reproche. ¿Cómo puedes decir que estás solo teniéndome enfrente? Yo aún sigo a tu lado. Recordar esas palabras bastó para que las dudas que Inuyasha había llegado a tener se disiparan por completo. De verdad lo siento, Kikyo, dijo separándose delicadamente de ella. Pero no puedo aceptar el ofrecimiento que me haces. ¿Qué dices? Preguntó atónita. ¿Qué es lo que no entiendes? No es un ofrecimiento, es una exigencia. No olvides que me perteneces. Nos pertenecemos el uno al otro. Kikyo, dijo firmemente, aun cuando aceptara todo cuanto me dices, no puedo permanecer a tu lado. Pero, Inuyasha, ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿Ya no deseas aquella vida sencilla con la que soñamos en el pasado? Objetó la sacerdotisa, tú sientes algo por mí, lo pude sentir en tus manos tocando mi piel. Así es, admitió Inuyasha, y ese sentimiento nunca desaparecerá, pero ya no ese mismo que solía ser, Kikyo. Aquella faz que momentos antes había brillado momentáneamente, con la luz de la esperanza, se volvió a ensombrecer bajo el velo del resentimiento. ¿Por qué no quieres aceptarlo? Preguntó Kikyo recuperando su voz fría. ¿Por qué no quieres comprender que tu amor por Aome no es más que una ilusión? Ella es mi reencarnación. Ni siquiera se encuentra allá en esta época, lo sé, afirmó Inuyasha a pesar de que aquellas palabras le ocasionaban un profundo malestar. No es ella el motivo por el que no puedo estar a tu lado, y al ver el rostro interrogativo de la sacerdotisa se atrevió a continuar, lo que sucede, es que no es de Aome de quien me he enamorado. La sacerdotisa lo miró perpleja. Se llevó una mano a la cabeza en un gesto de incomprensión. Entonces, ¿qué es? Exclamó. Mas al ver el rostro decidido de Inuyasha pudo percibir algo más, como si comprendiera algo en la mirada del mitad bestia que le resultaba lejanamente familiar, una especie de luz que le decía que en un interior guardaba algo especial a lo cual ella no podía acceder. Fue entonces que se dio cuenta de que debía reformular la pregunta. ¿Acaso debo preguntar quién es? Inuyasha asintió. Ya veo, dijo Kikyo en tono lúgubre, aunque realmente no te entiendo, Inuyasha. Todo este tiempo pensé que aún existía oportunidad para nosotros. Inuyasha hubiera querido decir que lo sentía, porque realmente era así. Pero sus labios permanecieron inmóviles. Quizás le avergonzaba pensar que era culpable de hacerla sentir mal, o tal vez era que simplemente le dolía aquella confesión de un anhelo irrealizable, en el que él mismo había soñado alguna vez. El rostro de Kikyo reflejaba dureza. Ya no miraba a Inuyasha, sus ojos lucían extraviados, era evidente que le costaba decidir qué hacer ahora que ya no había razón para encontrarse frente a quien la había despreciado. Permaneció inmóvil, pensando, y aun cuando su rostro no expresaba nada, sus puños estaban apretados, como temerosos de tomar una resolución final, aquella que le separaría para siempre del único ser al que había amado realmente y que ahora decidía seguir su camino, un camino en el que ella no podía acompañarle. Inuyasha, empezó, con una voz que transmitía aquel calor que a su piel le era imposible, déjame pedírtelo, por última vez, Kikyo. Yo no, déjame terminar por favor, le pidió, e Inuyasha guardó silencio. Si es lo que imaginas. Pero aun cuando ya sé la respuesta, quiero pedírtelo, debidamente. Sin embargo, en esta ocasión, aunque te parezca extraño, no lo exigiré y respetaré tu decisión sin decir una palabra. Cuando lo hayas hecho todo terminará. Inuyasha comprendía lo que eso significaba para la sacerdotisa Kikyo y asintiéndole, permitió hacer por última ocasión aquella petición. ¿Vendrías conmigo, Inuyasha? Una lágrima se le escapó al pronunciar su nombre, a intentar reconstruir el futuro que nos fue arrebatado. E Inuyasha no quería responderle, aquello lo hacía terriblemente difícil. Ver llorar a Kikyo era algo que nunca había imaginado presenciar, mas ver sus mejillas húmedas le hería tanto como a ella misma. Y así, aunque lo lamentaba de veras, respondió muy a su pesar. Lo siento, Kikyo, dijo casi en un susurro. No. La sacerdotisa no enjugó sus mejillas, y acercándose a Inuyasha, le tomó la mano. Me basta con que al menos uno de los dos encuentre la felicidad, y le apretó suavemente la mano antes de soltarla. Ahora eres libre. Y posando por última vez sus ojos marrones en los de él, la sacerdotisa Kikyo le dio la espalda, mas no se movió. ¿Qué esperas?
Preguntó ella con brusquedad al mitad bestia que miraba su negra cabellera agitarse apenas perceptiblemente con la brisa que había danzar las hojas de los árboles que los rodeaban. Vete. Gracias, musitó Inuyasha. Antes de obedecer su petición, Kikyo no hizo ningún movimiento hasta que Inuyasha desapareciera entre los árboles y ya no pudiera sentir su presencia. Y así, sabiendo que jamás volvería a verlo ni oírlo, dejó que la última lágrima derramada se secara en su mejilla, resignada a no compartir con él aquel halo de vida al que aún estaba sujeta. Inuyasha se adentró en la espesura del bosque. Sin mirar atrás ni una sola vez y, dejándose arrastrar por un complejo cúmulo de sensaciones insospechadas, Inuyasha se dirigió a la aldea a grandes saltos. Iba tan rápido como podía. Tenía unas ganas enormes, de ver a Sango, de clavar su mirada en sus hermosos ojos cafés y de decirle abiertamente, aquello que por fin estaba libre en su interior, contarle lo que por fin descubrió que sentía, pues ahora lo veía claro y no le costaba definir qué era lo que provocaba que se le acelerara el corazón cuando estaba cerca de él. Su cuerpo estaba invadido de una emoción tan grande que le costaba respirar con propiedad, era como si su cuerpo no fuera suficientemente grande para albergar tan extraña y abundante alegría, por fin se lo diría. A cada paso aumentaban las ansias de verla. Deseaba exteriorizar todo lo que tenía anclado en su interior, pues empezaba a creer que si no lo hacía pronto, no lo haría nunca. Iba tan deprisa que no tardó en ver cómo los árboles se apartaban cada vez más unos de los otros, y los pequeños claros se ampliaban hasta formar pastizales. Pronto pudo ver la aldea en la lejanía, y a su vez, pronto pudo ver la cabaña de la anciana Kaede en lo alto de la colina. Con saltos cada vez más largos se aproximó a la cabaña, y no se detuvo hasta llegar a ella. Casi podía imaginar el rostro de Sango en su interior. Seguramente estaría molesta con él por haberle pedido que se marchara para hablar con Kikyo, pero eso importaba poco, pues imaginaba que luego de que le expresara todo lo que guardaba revuelta y confusamente en su corazón recuperaría el buen humor. Y quién sabe, quizás hasta se ganaría un beso. Al pensar en ello recordó lo hermosa que lucía aún cuando arrugaba el ceño y sonrió, no tardaría en comprobarlo nuevamente. Cruzó con expectación el umbral de la puerta de la cabaña, mas no vio a la exterminadora dentro. Se quedó un instante inmóvil, tratando de sobreponerse de la momentánea extrañeza de no encontrar a Sango, y más aún, al notar que no solo tampoco estaba Kirara, sino que todas sus pertenencias se habían esfumado. Y aunque le hubiera gustado pensar que estaría en algún otro sitio de la aldea, supo que eso era imposible, pues al no ver el enorme boomerang era fácil deducir que se había marchado. Fue así, como de forma tan súbita como aquella felicidad expectante lo había embargado, un repentino miedo se apoderó de sus sentidos. No sabía qué hacer ni dónde buscar o a qué lado del camino había dirigido sus pasos, derecha o izquierda. De solo pensar que Sango no le quería volver a ver al grado de alejarse de esa manera, le aterraba profundamente. La idea de no volver a ver su rostro ni oír su voz le parecían tan abrumadoras que salió torpemente de la cabaña en busca de algún indicio, cualquier rastro. Caminó hacia la aldea en busca de su aroma, mas todo en vano, pues la dulce y suave fragancia que expedía la exterminadora ocultaba cualquier vestigio de su existencia entre los aromas que despedían los demás aldeanos y el humo de las cabañas. Tras un breve instante de desconcierto en el que no había sabido qué hacer, Inuyasha buscó algo que le permitiera saber, aunque fuera de manera vaga, la dirección que Sango había tomado. Preguntó a los aldeanos, quienes no le supieron dar razón alguna de su paradero, incluso recurrió a los pequeños niños con los que se topó, mas todo en vano. A pesar de ello no podía detenerse ni dejar pasar un minuto más, pues lo único que realmente sabía era que cada segundo que desperdiciaba era un paso que Sango dirigía hacia un destino desconocido, lejano a él. Empezaba a sentirse abrumado, y estaba a nada de tomar el primer camino que se le pusiera enfrente cuando se topó con la anciana sacerdotisa Kaede, quien no disimuló su sorpresa al verlo. Según expresó, creyó que ya todos habían tomado caminos distintos. Inuyasha le preguntó impaciente sobre el rumbo que tomara la exterminadora, a lo cual la anciana respondió que ya le parecía que se le estaba haciendo costumbre dar información ajena, mas Inuyasha no tardó en interrumpirla alegando que si tenía algo que decirlo, dijera de una vez por todas. Ella, resignada ante los malos modos del mitad bestia, le contó que cuando regresó a la cabaña con la comida que le había ofrecido a Sango, ella ya se había ido. Desesperado, Inuyasha no supo qué más hacer, seguía sin pista alguna.
Sin embargo, fue cuando se empezó a quejar a gritos cuando una señora, quizás irritada de tanto alboroto, quien se encontraba escuchando la conversación y que acababa de volver de los campos de arroz decidió entrometerse, y aseguró haber visto a la exterminadora recorrer el camino que se tomaba por la ruta derecha, al oriente. Inuyasha ni siquiera se detuvo a dar las gracias a la mujer pues corrió tan rápido como pudo en la dirección señalada. La anciana Kaede lo vio alejarse con mirada contemplativa y por fin comprendió lo que ocurría. Sango caminaba cada vez más lento, los pedazos del Iraikopsu se le resbalaban de las manos y la pequeña Kirara caminaba a su lado. Tenía la garganta hecha un nudo, le costaba pensar. Había caminado tanto que los pies le dolían y tenía las mejillas resecas a causa de unas cuantas lágrimas que no se había permitido enjugar. Estaba tranquila pero tremendamente cansada. Caminaba mirando hacia el frente, tratando de divisar algo detrás del horizonte, un destello esperanzador que le anunciara que el futuro la esperaba. Pero, por más que escudriñaba, no encontraba nada en el hermoso paisaje que se cernía frente a sus ojos marrones. No había nada entre las montañas, ni en los contornos de los árboles que la rodeaban, tampoco bajo los pétalos de las flores que le miraban desde el césped o tras las alas de las mariposas que Kirara quería alcanzar con la nariz. No había nada en aquella espesa hermosura que le dijera que sería feliz, porque su felicidad se había quedado atrás. Había huido de enfrentar el desengaño de aquella felicidad que había imaginado tímidamente y sin esperanzas en su cabeza, pero que después de verla sorpresivamente posible, se desvanecía con la dureza de un golpe seco. Sin embargo, estaba segura que era así como debían ser las cosas, no justas o buenas, sino simplemente reales y era inevitable que la realidad doliera. La posición del sol en el cielo comenzó a descender hasta posarse sobre las colinas que Sango tenía enfrente, haciendo así que las sombras de la flora que la rodeaba comenzaron a alargarse sobre el suelo fértil y aún iluminado por la luz naranja que despedía el sol. No tardaría en oscurecer y debía buscar un lugar para pernoctar, pero a pesar de ello decidió seguir un rato más por el sendero, a sabiendas de que con su Iraikopsu roto se encontraba indefensa, más aún cuando la luz se despidiera para dar la bienvenida a la noche. Muy a su pesar sonrió, aunque fuese más un gesto irónico que una sonrisa en sí, pues sabía que podía arreglárselas muy bien sola. Pensó que lo mejor sería ir pensando en cómo deshacerse de aquella triste apatía que no dejaba de acompañarla, quería ver el porvenir con una sonrisa verdadera y no con una mueca nostálgica, pero era complicado, todo pasaba de forma tan apresurada y la vez tan lenta, que solo le daba tiempo de sentir, y en esa fugaz vida suya no había cabida para la razón, impidiéndole así encontrar la forma de evadir los sentimientos que acompañaban a esa falta de interés que la envolvía, pues cómo podía sentir atracción por un futuro o algún destino si de cualquier forma faltarían sus ojos dorados. Suspiró, la vida seguiría su curso y ese curso no se detendría por nadie, ni por sus anhelos, ni por unos ojos dorados. Cuánto los echaría de menos y no solo sus ojos. Extrañaría cada uno de sus gestos. La forma que adoptaban sus cejas cuando estaba enojado, cómo cerraba su puño a la menor señal de amenaza, incluso cómo sonaba su voz cuando estaba irritado, pero lo que más lamentaría sería no volver a ser besada de la manera que él lo hiciera aquella única vez. Se sonrojó un poco de tan solo recordarlo, pero el rubor que cubrió sus mejillas no fue de vergüenza, sino de emoción. Una emoción igual de delicada que intensa, quería volver a sentir aquella suave calidez, quería formar parte de su vida y descubrir todo aquello que no conocía de él, guardar sus secretos y que le confiara sus sueños. Eso era lo que deseaba más que nada y con todas sus fuerzas. Quería cumplir su palabra y permanecer siempre a su lado. Volvería. Regresaría sobre sus pasos sin importar cuán exhausta estuviera, y a pesar de que el atardecer a sus espaldas se volviera oscuridad regresaría, porque lo amaba. No tenía por qué hacerse a un lado ante los demás, pues aunque era cierto que apenas formaba parte de su historia, y que tampoco podía medir cuán importante era para él, creía merecer la oportunidad de saberlo de sus labios. Enfrentaría a la sacerdotisa Kikyo, lo enfrentaría a él y le diría lo que sentía, al final de cuentas solo él podría pedirle que se alejara para siempre si es que así lo deseaba. Estaba decidida. Giró sobre sus talones con firme resolución, ni siquiera prestó atención a Kirara, quien llevaba ya unos minutos jalándole la yukata. Estaba resuelta, e iba a dar el primer paso, cuando al levantar la mirada una visión la dejó inmóvil. Inuyasha corría dando grandes saltos hacia ella a varios metros de distancia del sitio donde se encontraba. Sango estaba paralizada de sorpresa.
Un espasmo de felicidad contenida sacudió su cuerpo, y le dieron ganas de llorar. Allí estaba él, acercándose a ella como salido del más profundo e increíble de sus sueños. Inuyasha había corrido como un loco en la dirección que le indicara la señora de la aldea y apenas podía respirar de lo agitado de su carrera, pero, en el momento en que la vio en la lejanía, no pudo detenerse, la miraba fijo, quería llegar hasta ella, la veía de espaldas, con su cabello atado por un listón blanco y, caminando con lentitud, había deseado llamarla por su nombre, pero tenía las palabras atoradas en la garganta a causa de la impetuosidad con la que latía su corazón, creía que, en cualquier momento estallaría dentro de él. Aunque si eso hubiese sido posible, lo más seguro es que hubiera ocurrido en el momento en que la vio girarse. Sus largos cabellos marrones le agitaron y pudo ver nuevamente su rostro. Era como si hubiese sentido su presencia a pesar de la distancia que aún los separaba. Moderó su velocidad hasta tornar sus prolongados saltos en pasos cortos. Cuando Inuyasha llegó hasta ella creyó que a pesar de querer expresar tantas cosas, no podría decirle absolutamente nada, pues era justamente la presencia de la exterminadora lo que le nublaba las ideas, impidiéndole actuar conforme a la razón. Sin embargo, al notar que ella estaba a punto de mover los labios para articular alguna palabra, tuvo la necesidad de impedírselo. Quería ser él quien, en esta ocasión, se expresara primero, ya que siempre había sido al contrario. Mas lo único que pudo decir después de tratar de recuperar el aliento para interrumpirla fue una frase sencilla, casi escueta, salida de la primera idea que se le ocurrió. Sango, déjame ayudarte con tu Iraikopsu. Al escuchar esas simples palabras, Sango sonrió, con aquella sonrisa que había pensado que no volvería a evocar, pues aquellas no eran solo las palabras, eran una intención, y lo que importaba, no eran las palabras en sí mismas, sino lo que ellas significaban. Hubiera querido acercarse a él y asirse de su cuello afectuosamente, decirle que lo amaba, así como lo había pensado segundos antes, pero no se atrevió a moverse por temor a que fuese verdaderamente un sueño y se esfumara si tan solo respiraba. Mas no era un sueño, y solo percató de ello cuando vio de cerca los ojos color de ocre que por unos instantes creyó que extrañaría muchísimo, y que teniéndolos nuevamente enfrente, encontraba necesarios. Permaneció un segundo inmóvil, y cuando quiso entregarle los trozos del boomerang tal como se lo había pedido, algo ocurrió. Estaba tan absorta en la contemplación de la mirada de Inuyasha que antes de poder extender los pesados trozos del Iraikopsu estos se le resbalaron de las manos. Al darse cuenta de su torpeza, trató de recuperarlos antes de que cayeran al suelo, pero no le fue posible, ya que en el momento en el que sus manos iban a llegar hasta ellos, Inuyasha las aprisionó entre las suyas para después aproximarse a ella y besarla, dejando que los pesados trozos cayeran al suelo a punto de aplastar a Kirara. Fue tanta la sorpresa que ni siquiera pudo cerrar los ojos en el instante. Por segunda vez podía sentir aquella suave calidez y por segunda vez tuvo ganas de llorar de felicidad. Quizás la realidad no tenía que doler siempre. Quizás al final de todo sí hay un final feliz. Ahora ambos podrían descubrir juntos que se escondía detrás del horizonte, y en ese momento Sango supo que ya no necesitaba escudriñar el horizonte tratando de encontrar algún rastro de esperanza futura, pues la esperanza se había vuelto presente. De ahora en adelante, cada vez que mirase a su lado, él estaría allí. Fin. ¡Guau! Esto honestamente fue hermoso. Esta historia es hermosa. Nunca encontraré otra historia parecida a esta, pero a las pocas personas que ven esto, por favor conmigo démosle un gran aplauso a esta historia, ya que a muchos les debería haber gustado. Adi, que acompáñeme con estos aplausos. Esta historia estará en mi Kokoro para siempre. Bueno amigos, esto ha sido todo y que tengan muy buenos días, tardes o noches, y hasta un próximo vídeo. Chao.